descubrimos que existe algo peor que la muerte: escuchar a todos los que ya murieron. Nunca olvidaré el día en que decidí unirme al proyecto más ambicioso y aterrador de mi carrera científica. Era 1983 y yo formaba parte de un equipo de investigadores que compartíamos una fe profunda y una curiosidad insaciable. Nuestra hipótesis era revolucionaria, casi herética para algunos. ¿Y si los 5 sentidos que nos conectan con el mundo físico fueran en realidad una barrera? ¿Y si todo ese ruido sensorial nos impedía sintonizar con algo más grande, con la dimensión espiritual, con lo divino mismo? Teorizábamos que un ser humano completamente aislado de cualquier estímulo exterior podría finalmente percibir lo que siempre había estado ahí, oculto detrás del velo de la realidad tangible. Sin la distracción de la vista, el sonido, el tacto o el gusto o el olfato, quizá la mente humana podría alcanzar frecuencias que normalmente permanecían inaccesibles. Tal vez, solo tal vez, podríamos establecer un puente directo con Dios. El problema era encontrar a alguien dispuesto a participar. No cualquiera aceptaría someterse a lo que planeábamos hacer. Necesitábamos un voluntario que entendiera la magnitud del sacrificio, alguien que ya no tuviera apegos terrenales. Lo encontramos en un hombre de edad avanzada, cansado de la vida. Cuando le expliqué el procedimiento, sus ojos apagados mostraron un destello de algo que no había visto en mucho tiempo. «Ya no me queda nada aquí», me dijo, con una calma escalofriante. «Si esto puede servir para algo más grande que yo, háganlo». La operación duró 14 horas. Fue una de las cirugías más complejas jamás realizadas. Nuestro equipo de neurocirujanos trabajó con precisión milimétrica, seccionando cada nervio sensorial que conectaba con su cerebro. Uno por uno, cortamos los hilos que lo ataban al mundo exterior. La vista fue la primera en irse, luego el oído, después el olfato y el gusto. Finalmente anulamos toda capacidad de sentir dolor o tacto. Cuando terminó, teníamos frente a nosotros algo que nunca antes había existido. Un ser humano completamente funcional en términos motores, pero totalmente desconectado de la realidad sensorial. Podía mover su cuerpo, podía hablar, pero no podía percibir absolutamente nada del mundo que lo rodeaba. Estaba encerrado en la prisión definitiva, su propia mente. Lo instalamos en una cámara especial, aunque para él no había diferencia. Podría haber estado en el centro del Sol o en el vacío del espacio. Su experiencia sería idéntica. Nosotros lo observábamos a través de cámaras y micrófonos, registrando cada palabra que pronunciaba, aunque él no pudiera escuchar su propia voz. Las primeras 48 horas fueron relativamente tranquilas. El sujeto hablaba ocasionalmente, con frases entrecortadas y confusas. Parecía estar procesando su nueva realidad, adaptándose a la ausencia absoluta de estímulos. ¿Hay alguien ahí?, preguntaba a veces, con una voz que arrastraba las palabras de manera inquietante. Por supuesto, no podía oír nuestras respuestas. Pero al cuarto día, algo cambió. Las voces, murmuró de repente, interrumpiendo horas de silencio. Hay voces en mi cabeza. Nos miramos entre nosotros con preocupación. Habíamos anticipado la posibilidad de alucinaciones, de que la mente, desesperada por estímulos, comenzara a fabricarlos. La psicosis era un riesgo conocido del aislamiento sensorial extremo. Anotamos sus comentarios, pero no nos alarmamos demasiado todavía. No puedo entenderlas, continuó, su rostro contorsionándose en concentración. Son muchas. Están lejos o cerca, no lo sé. Todo suena amortiguado, como si estuvieran bajo el agua. Durante el quinto día, el sujeto permaneció mayormente en silencio, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos percibir. De vez en cuando asentía o movía los labios sin emitir sonido. Fue perturbador de observar.
La noche del sexto día marcó el primer punto de quiebre. El hombre comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Marta, Marta, eres tú. Dios mío, eres tú. Revisamos sus archivos frenéticamente. Marta había sido su esposa, fallecida 3 años atrás. Me está hablando, decía entre sollozos y risas histéricas. Después de todo este tiempo, puedo escucharla otra vez. Me dice que me extraña, me dice cosas que solo ella sabría. Está realmente ahí. Durante las siguientes horas, el sujeto mantuvo lo que solo podía describirse como una conversación bilateral. Hacía pausas como si escuchara respuestas, reaccionaba a información que supuestamente le estaban transmitiendo. Dice que mi padre también está aquí, anunció. Y mi madre. Todos están aquí, queriendo hablar conmigo. Fue entonces cuando el doctor Morrison renunció. Lo seguirían otros 6 miembros del equipo en los días siguientes. No podían conciliar lo que estaban presenciando con su comprensión del mundo. Yo me quedé, aunque confieso que cada noche cuestionaba esa decisión. El 7º día fue cuando comenzó el verdadero infierno. ¡Basta!, gritó el sujeto súbitamente, tapándose los oídos inútiles con las manos. Por favor, deténganse. Son demasiados. No puedo escuchar a todos a la vez. Se levantó y comenzó a caminar erráticamente por la habitación, chocando contra las paredes. Pero algo extraño sucedió. Cada vez que golpeaba una superficie, presionaba con más fuerza, como si intentara provocarse dolor. Por supuesto, no podía sentir nada. «Necesito silencio», suplicaba. «Solo un momento de silencio. Están todos gritando. Cientos de ellos, miles. No sé quiénes son. No los conozco a todos». Su deterioro fue rápido y brutal. Suplicó que le diéramos sedantes, aunque no podía escucharnos explicarle que lo haríamos. Le administramos fuertes dosis de tranquilizantes que lo mantuvieron dormido durante los siguientes 3 días. Pensamos que le habíamos dado un respiro. Estábamos equivocados. Cuando despertó estaba peor, mucho peor. «Tampoco en los sueños», gemía. «Me siguen hasta los sueños. Ahora puedo verlos también. Veo sus caras, sus cuerpos. Algunos están rotos, destrozados. Me muestran cómo murieron. Hagan que se detenga». Las pesadillas lo atormentaban cada vez que cerraba los ojos. Ya no había escape posible, ni despierto ni dormido. Estaba atrapado en un bombardeo constante de voces y visiones de los muertos. Al 10º día algo dentro de él se rompió completamente. Comenzó a gritar con una intensidad que helaba el sangre. Se arañaba violentamente el rostro, clavando sus dedos en las cuencas de sus ojos ciegos, como si tratara de arrancarlos para poder ver algo, cualquier cosa del mundo real. Sangre corría por sus mejillas mientras continuaba su ataque frenético contra sí mismo. «Me están mostrando el infierno», aullaba. «Todos lo han visto, todos me dicen lo mismo. No hay luz, no hay paz, solo obscuridad y sufrimiento eterno». Las palabras que gritaba no tenían coherencia ni sentido. Fragmentos de oraciones apocalípticas, advertencias sobre el fin de todo, profecías de condenación. Pero hubo una frase que repitió durante 5 horas consecutivas, sin parar, con una voz cada vez más ronca. «Sin cielo, sin perdón. Sin cielo, sin perdón. Sin cielo, sin perdón». Nos rogaba que lo matáramos. Una y otra vez, entre gritos y sollozos, suplicaba por la muerte. Pero yo y los científicos que quedábamos estábamos convencidos de que estábamos al borde de algo trascendental. Si había logrado contactar con los muertos, ¿cuánto faltaba para que alcanzara algo más elevado? ¿Cuánto para que tocara lo divino? Tomamos la decisión de continuar. Dios me perdone, decidimos continuar. Al 11º día el sujeto dejó de hablar con palabras reconocibles. Solo emitía sonidos guturales, gruñidos, alaridos sin estructura lingüística. Pero lo más terrorífico fue cuando comenzó a automutilarse de una manera que nunca olvidaré. Se llevó el brazo a la boca y comenzó a arrancar trozos de su propia carne con los dientes. La ausencia de dolor le permitía continuar sin el impedimento que habría detenido a cualquier otra persona.
Pedazos de músculo y piel quedaban esparcidos mientras él continuaba, completamente indiferente a la destrucción de su propio cuerpo. Irrumpimos en la cámara de pruebas y lo sujetamos a una mesa con correas reforzadas. Le administramos antibióticos y vendamos las heridas mientras él se retorcía y gritaba con una fuerza sobrenatural. Gradualmente, después de varias horas, se fue calmando. Los gritos cesaron, los forcejeos terminaron. Se quedó completamente inmóvil mirando fijamente al techo con sus ojos ciegos e inyectados en sangre. Las lágrimas comenzaron a caer, silentes pero constantes, como dos ríos interminables que surcaban su rostro devastado. Durante 2 semanas completas, el llanto nunca se detuvo. Tuvimos que hidratarlo manualmente con suero intravenoso porque su cuerpo se estaba deshidratando por la pérdida constante de fluidos. Ni siquiera parpadeaba. Solo miraba hacia arriba mientras las lágrimas caían una tras otra en un duelo silencioso por algo que no podíamos comprender. Yo hacía guardias de observación nocturnas. Me sentaba frente a los monitores, observando a ese hombre que habíamos convertido en algo que ya no era completamente humano. Me preguntaba qué estaba viendo en su obscuridad, qué voces seguían atormentándolo, qué verdades terribles había descubierto en ese vacío sensorial. El día 28, a las 3 de la madrugada, sucedió algo que desafía toda explicación racional. El sujeto, que no había movido su cabeza en semanas, giró lentamente hacia donde yo estaba sentado, al otro lado del cristal de observación. A pesar de su ceguera total, a pesar de que no había forma posible de que supiera dónde estaba yo, sus ojos vacíos se clavaron directamente en los míos. Sentí un frío que penetraba hasta los huesos. Era como si pudiera verme, realmente verme, no con los ojos, sino con algo más profundo y más aterrador. Entonces habló. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra resonó en la habitación con una claridad imposible. He hablado con Dios. El corazón me latía tan fuerte que pensé que explotaría. Esta era la razón de todo, el objetivo de nuestro experimento. Después de todo el sufrimiento, después de todo el horror, ¿habíamos tenido éxito? Hubo una pausa que pareció durar una eternidad. Luego, con la misma calma escalofriante, añadió: y Él nos ha abandonado. Las máquinas comenzaron a pitar. Los monitores cardíacos emitieron una línea plana continua, la presión arterial cayó a 0, la respiración se detuvo. En cuestión de segundos, el hombre estaba muerto. Entramos corriendo a la cámara, intentamos reanimarlo, aplicamos descargas eléctricas, hicimos todo lo que estaba en nuestro poder. Nada funcionó. La autopsia posterior no reveló ninguna causa física de muerte. Su corazón simplemente había dejado de latir, como si hubiera tomado la decisión consciente de apagarse, o como si algo lo hubiera apagado. Ese fue el final del experimento. Las instalaciones fueron clausuradas. Todos los registros fueron clasificados. A los que quedábamos del equipo original, nos hicieron firmar acuerdos de confidencialidad que nos prohibían hablar de lo sucedido bajo amenaza de prisión. Han pasado décadas desde entonces, y aún no entiendo completamente qué ocurrió en esa habitación. ¿Realmente alcanzó a contactar con algo más allá? ¿Las voces que escuchó eran genuinas o el producto de una mente fracturada por el aislamiento absoluto? ¿Y qué hay de ese contacto visual final? De esas últimas palabras. A veces, en las noches más oscuras, me despierto cubierto en sudor frío, recordando su mirada vacía clavada en la mía, y me pregunto si lo que descubrió era una verdad que la humanidad no está preparada para conocer. Quizá los sentidos no son una barrera que nos impide ver a Dios. Quizás son una bendición que nos protege de ver lo que realmente hay en la oscuridad. Gracias por ver este video. Si te gustó la historia, me ayudaría muchísimo que le des me gusta y me sigas. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo escuchas estas historias? Me encanta leerlos.